Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Ministerio de Salud revela los detalles de la nueva propuesta de reforma a la salud que será presentada al Congreso. Esto luego del acuerdo logrado con la CPS. El documento define que esas entidades se transformarán en gestoras de salud y vida, no manejarán más el riesgo financiero y recibirán un incentivo por parte del gobierno por buenos indicadores en atención y operación en salud de los colombianos. La nueva propuesta tiene 47 artículos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Al menos 15 guerrilleros abatidos y 12 heridos es el balance de una ofensiva que adelantan las fuerzas militares a esta hora en la región del Plateado, en el departamento del Cauca. Con equipos de ataque de alta tecnología fue intervenido un campamento en zona rural del Cañón del Micay, donde se encontraban disidentes del Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco. Las operaciones ofensivas quedaron registradas en videos, donde se observa el momento exacto de la explosión tras una orden presidencial al ejército de usar armamento tipo Spike de alto impacto y precisión. El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó que guerra es guerra y pidió no jugar con la paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A mediodía, encapuchados se tomaron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá que circulaba por las afueras de la sede tecnológica de la Universidad Distrital y le prendieron fuego hasta dejarlo reducido a cenizas. Esta acción violenta desató un fuerte enfrentamiento con miembros de la fuerza pública, lo que ocasionó el cierre de la vía y caos en el tráfico del sector. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para quien dé información que ayude a dar con el paradero de los responsables de este hecho. El consorcio Suma, al que pertenece el vehículo, aseguró que lo sucedido les representa pérdidas cercanas a los 700 millones de pesos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica sobre la inmunidad presidencial de Trump al inicio de la revisión del caso. Economía de Estados Unidos frena su crecimiento y aleja la posibilidad de una reducción en las tasas de interés. Jamás plantea dejar las armas si se crea un Estado palestino independiente. Aprueban en México polémica ley que permite liberar delincuentes que cooperen con el esclarecimiento de delitos. Fiscalía Española pide archivar investigación contra esposa de Pedro Sánchez, que lo tenía evaluando posibilidad de renunciar. Caen las aspas del icónico cabaret Moulin Rouge en París. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia se mostró escéptica respecto a darle una posible inmunidad presidencial a Donald Trump. Esto al inicio de los alegatos de uno de los casos en su contra. El fallo que se produzca podría cambiar el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La Corte Suprema parece dispuesta a rechazar las afirmaciones de inmunidad general del expresidente Donald Trump. Esto en el caso de subversión electoral federal, pero también señala durante los argumentos orales de este jueves que su juicio podría retrasarse hasta después de las elecciones de noviembre, mientras Trump rechaza todo este proceso penal. This is a trial that should have never happened. This is a case that should have never been filed. And it was really an incredible day. Open your eyes. And we can't let this continue to happen to our country. Por su parte, en una encuesta realizada por CNN, se concluyó que el 76% de los seguidores de Donald Trump lo seguirán apoyando en caso de que sea condenado por algún delito, mientras que el 24% podrían reconsiderar su respaldo. La economía estadounidense creció menos de lo esperado en el primer cuarto del año, a un ritmo anual de 1,6%. El crecimiento de la economía estadounidense se ralentizó el pasado trimestre con un crecimiento a un ritmo anual del 1,6%, en señal de que las elevadas tasas de interés están haciendo mella en el endeudamiento y el gasto.
El informe del Departamento de Comercio este jueves indicó que el Producto Interno Bruto, es decir, la producción total de bienes y servicios de la economía estadounidense, se desaceleró desde su enérgica tasa de crecimiento del 3.4% en los últimos meses del año 2023. Los consumidores así siguieron impulsando el crecimiento en el trimestre enero-marzo, pero ralentizaron su gasto. El crecimiento también se vio frenado por la reducción de los inventarios de las empresas. El estado de la economía estadounidense ha acaparado la atención de los estadounidenses a medida de que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre. Aunque la inflación se ha ralentizado de manera brusca hasta el 3.5% del 9.1% registrado en el año 2022, los precios siguen muy por encima de sus niveles anteriores a la pandemia. El grupo terrorista Hamás comunicó que está dispuesto a dejar las armas si se crea un Estado palestino independiente. Hamás dijo estar dispuesto a acordar una tregua de 5 años o más con Israel y dejar las armas y convertirse en un partido político si se establece un Estado palestino independiente dentro de las fronteras establecidas antes de la Guerra de los 6 días de 1967. Sin embargo, es poco probable que el gobierno israelí acepte, ya que su objetivo es eliminar en su totalidad al grupo miliciano. Es por ello que el ejército de Israel continúa atacando por aire y tierra la franja de Gaza, incluida Rafah, donde al menos 43 personas murieron solo en las últimas 24 horas, mientras la cifra total de víctimas mortales asciende a 34.305, según cifras del Ministerio de Salud gazatí. Además, el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto de 17 países, entre ellos Colombia, por medio de un comunicado, hizo un llamado a la liberación inmediata de los rehenes a manos de Hamás, que cumplen 200 días en cautiverio. Esto luego de que el grupo miliciano publicara un video en el que aparentemente muestra vivo a un israelí estadounidense secuestrado durante el ataque del 7 de octubre del 2023. La Agencia Atómica de las Naciones Unidas advirtió que Irán está a semanas y no a meses de poder armar una bomba nuclear. Rafael Mariano Grossi, el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha resaltado la preocupante proximidad de Irán a poseer suficiente uranio enriquecido para fabricar una bomba nuclear. Según Grossi, el país está a semanas, a más que a meses, de alcanzar esta capacidad, un avance que ha generado intranquilidad a nivel internacional sobre las intenciones nucleares de Teherán. En este escenario, un representante de Irán en la Organización de Energía Atómica comunicó que tienen todo lo necesario para ensamblar un arma nuclear en sus manos. A finales de diciembre, la organización reportó que Irán había elevado su acumulación de uranio enriquecido al 60%. Lo cual representa apenas un paso técnico del 90% necesario para alcanzar el grado armamentístico. Este incremento ha levantado alarmas dentro de la comunidad internacional, aumentando el escrutinio sobre las actividades nucleares iraníes y sus posibles implicaciones para la estabilidad regional y global. La líder opositora venezolana María Corina Machado le respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la propuesta de hacer un plebiscito para las elecciones en Venezuela. La exdiputada María Corina Machado le dio respuesta a la reciente propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de realizar un plebiscito en Venezuela para asegurar los derechos democráticos en el país. La temática que formula sobre la idea del presidente Petro, porque eso es algo que amerita reflexión, discusión. No es una figura que está en la Constitución venezolana, pero el objetivo de lograr un proceso de acuerdo sobre garantías y conductos institucionales para un proceso de transición es un criterio absolutamente prioritario. Machado también subrayó la importancia de la contribución de los líderes de los países afectados por la crisis venezolana en el proceso electoral. La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados de México aprobó una iniciativa que faculta al presidente del país para liberar a personas sentenciadas o en proceso judicial que colaboren en el esclarecimiento de delitos. La iniciativa busca que se pueda otorgar la amnistía de manera directa sin sujetarse al procedimiento establecido a personas procesadas, sentenciadas y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes.
Y en España, la Fiscalía de Madrid pidió archivar la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la zona rural, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó este jueves el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, luego de que el autodenominado sindicato Manos Limpias de extrema derecha interpuso la demanda ante un juzgado de Madrid contra la misma por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios, basándose en informaciones periodísticas. La denuncia provocó la decisión de Sánchez de cancelar su agenda hasta el próximo lunes para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo español, por lo que la Fiscalía recurrió directamente ante la Audiencia Provincial y pidió que se revoque y se archive la causa. El Moulin Rouge, uno de los lugares más emblemáticos de París, estuvo a punto de ser el epicentro de una tragedia. Uno de los lugares más emblemáticos de París es el Cabaret de Moulin Rouge, que abrió sus puertas en 1886 y que es una parada obligada para quienes visitan la Ciudad Luz. Al ser una estructura con tanta antigüedad, siempre ha estado en el ojo de las autoridades por el tema de la seguridad que puede ofrecer a sus turistas. Pues bien, los temores en parte se hicieron realidad a la medianoche de hoy, cuando a pocos minutos de terminar uno de sus habituales espectáculos, afuera las emblemáticas aspas del logo del lugar cayeron inesperadamente, por fortuna sin dejar heridos, pues la mayoría de personas estaban adentro y en el exterior nadie pasaba. Esto generó que varias de las letras del imponente aviso también cayeran al piso. A través de un comunicado se confirmó que la estructura no tiene riesgo de desplomarse y que se investigarán las razones por las que sucedió este hecho. También se aclaró que las aspas que cayeron al piso no eran las mismas con las que se abrió el lugar hace 138 años como se viralizó en internet, pues estas fueron reemplazadas hace 20 años por unas que pesaran menos. El gobierno de Estados Unidos aprobó un dispositivo con estimulación eléctrica que podría controlar la ansiedad. Este dispositivo llamado Morius Stress está diseñado para tratar la ansiedad, enviando un pequeño y seguro pulso eléctrico a la cabeza por un periodo de 30 minutos antes de acostarse, durante el cual los usuarios pueden realizar otras actividades. El dispositivo presenta un avance innovador en el tratamiento no invasivo de la ansiedad mediante el uso de neuroestimulación electrónica. Este se presenta en forma de diadema diseñada específicamente para aplicar incitaciones eléctricas a la piel. El equipo desarrollado por la compañía Neurobalance cuenta con la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para el tratamiento de esta condición psicológica. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En las últimas horas el Gobierno Nacional y las EPS llegaron a un acuerdo para que estas entidades se transformen en gestoras de salud y vida. Una propuesta que se hundió en el Senado de la República hace algunas semanas con el primer proyecto de reforma a la salud que fue presentado por el Gobierno. Sin embargo, hoy en nuestras manos está una propuesta de un nuevo proyecto de reforma a la salud, esta vez no con 120 artículos, sino con 47 artículos en los que hay un capítulo que habla de esta transformación. Nuestro invitado de esta noche es el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galo Viana. Esa junta o esa agremiación fue una de las que firmó el acuerdo con el Gobierno Nacional para transformarse. Presidente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luisa, y buenas noches a todos los colombianos. Presidente, en sí, ¿cuál fue el acuerdo que las EPS firmaron con el Gobierno Nacional? El comunicado no es muy explícito y quisiera que usted nos explique, por favor, cuáles fueron las condiciones y acuerdos a los que llegaron con el Gobierno para esta nueva propuesta. Prefiero iniciar con los antecedentes de este acuerdo, como usted lo llama, como se llama también. Desde hace unos 2 meses fuimos invitados por el Ministerio de Salud a conversar sobre la reforma que hacía tránsito en el Senado de la República para la aprobación de la reforma a la salud. Hicimos nuestras apreciaciones, nuestra inconformidad, nuestro disentimiento de lo que estaba consignado ahí y de porque las funciones de las EPS eran muy difusas, no eran claras, dejaban a los pacientes a la deriva. En esas conversaciones
fuimos identificando unos 12 aspectos que serían relevantes para continuar con las capacidades que nosotros hemos desarrollado a través de 30 años. Y esas capacidades no queríamos que el pueblo colombiano las perdiera, ni las perdiera el gobierno, ni se hicieran nuevas inversiones en cosas que ya nosotros sabíamos hacer. Por lo tanto, en medio de esas conversaciones nos vimos sorprendidos con la ponencia positiva que presentó el Pacto Histórico. En ese momento nosotros dijimos, evaluemos lo que dice la ponencia positiva y veamos el inventario de lo que hasta ahora hemos trabajado en esta mesa. Quiero precisar que en esa mesa de conversaciones no hemos estado solos, ha estado además Sura, Salud Total y al inicio de estas conversaciones los gremios Estar Salud y ASEMI, los cuales el gobierno prefirió no continuar con ellos para después hacerlo. Esas conversaciones nos llevaron a identificar que habían puntos todavía no insertados en la ponencia positiva y en esas circunstancias apareció el archivo de la reforma. Se archiva la reforma y el gobierno nacional dice que prefiere continuar hablando con nosotros para ver cómo logramos un consenso. A eso, como colombianos, y por no ponernos en un extremo u otro del espectro político e ideológico, preferimos continuar estas conversaciones. Reitero, Sura, Salud Total y muchas veces Salud Mía, esta EPS de Santander. Luego las conversaciones incluyeron a los senadores del Pacto Histórico y con los que tuvimos arduas discusiones, constantes discusiones, confrontaciones por la manera de cómo veíamos nosotros el sistema y cómo lo veían ellos. Finalmente, el gobierno decidió, a petición de otras instituciones, que trasladaran eso a la Presidencia de la República, a esta mesa de negociaciones y que se abriera otro espacio. El presidente dijo que eran necesarios 100 horas para seguir discutiendo. Toda esa discusión que teníamos llegó a Palacio y ahí se tomó la decisión de terminar el acuerdo, fue perfeccionado. Sí. Y esa propuesta, tal como lo dice el comunicado que firmamos, es lo que nosotros consideramos que es un documento de discusión para exponerlo al país. No somos nosotros los legisladores en Colombia, no tenemos la fuerza ni queremos darnos el ímpetu o la arrogancia de decir que hemos hecho una reforma a la salud. No, señores, ese es el documento que les presentamos a los colombianos. Y tal como lo dice, la discusión de nosotros se ha centrado en el rol, las funciones y responsabilidades de las gestoras de salud y vida en lo que se transformarían de llegarse a aprobar este proyecto de ley las actuales entidades promotoras de salud. Por hoy vamos. Queremos exponerle esas ideas al país. Cada momento, cada instante que he estado en estas conversaciones, he pensado cómo podemos, las capacidades que hemos desarrollado nosotros al servicio de cada colombiano, sobre todo de los colombianos más pobres, que son quienes finalmente necesitan más que lo ayudemos a transitar por los servicios de salud, por las instituciones, por cómo recibir los medicamentos, cómo acceder a una consulta, cómo organizar todo este andamiaje que se requiere para que algo funcione bien, y más en el sistema de salud. Sí. Presidente, si bien ustedes no son los legisladores ni participan con votos en el Legislativo o en el Congreso, pues la discusión anterior con el proyecto de reforma a la salud principalmente fue la posible desaparición de las EPS. Con este acuerdo desaparecen las EPS, ¿ustedes por qué aceptan convertirse en gestoras de salud y vida? ¿Y qué fue lo que cambió entre un proyecto y entre el proyecto anterior y esta propuesta? Bien, importante. Las EPS hoy, además de gestionar el riesgo en salud, articular los servicios, representar a los usuarios, hacen una labor de gestionar el riesgo financiero. ¿Eso qué significa? Que si a nosotros nos entregan una cantidad de recursos para administrarlo, esos recursos nos deben ser suficientes para atender las necesidades de salud de la población. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Esos recursos han sido insuficientes y al ser insuficientes las empresas han ido incumpliendo unos indicadores financieros. Al no cumplir esos indicadores financieros vienen las intervenciones por parte de la superintendencia. Intervenciones que no iniciaron en este gobierno, se han hecho en gobiernos anteriores.
La situación financiera se ha vuelto tan crítica que hoy en día casi todas las EPS corremos el riesgo de no cumplir los indicadores financieros. No cumplir los indicadores financieros significa no poder pagar oportunamente nuestras obligaciones y de contera no atender debidamente a la población. En eso Colombia tiene que definir si es que los recursos son insuficientes, como lo aseguramos y lo afirmamos nosotros, o como lo dice gran parte de los contradictores del actual sistema, que es que los recursos se desaparecen y no sirven a la salud. Por lo tanto, entre esas visiones tan distantes, nosotros preferimos ser un hilo de diálogo, una forma que podamos conversar para que el Estado asuma ese riesgo financiero y nosotros le ayudemos en todas las demás cosas. La diferencia hoy entre una gestora de salud y vida como se propone y las entidades promotoras de salud que se han conocido y sé que es lo que hacemos hoy, es el riesgo financiero. Ya no lo van a manejar. Estoy de acuerdo en que lo asume el Estado, lo asuma el Estado, así es. Ok, es decir, en algún momento, como lo llamaron a ustedes, y como una intermediación financiera netamente, pues se quitan ese problema, la ADRES, que es la representación del Estado en materia financiera en los recursos de salud, asumirá entonces todo el manejo financiero o todo el manejo de recursos, digámoslo mejor así, bajo la rectoría también del Ministerio de Salud, y ustedes van a continuar con las mismas funciones que tienen hoy, exceptuando el tema financiero. Hay que aclarar que en ese punto, porque nosotros no hemos firmado con el gobierno un pacto de no crítica al gobierno, ni de no poder decir los aspectos en que disentimos, puede que hay algunas precisiones que hay que hacer. Nosotros lo que hicimos en la discusión fue preservar toda esa capacidad que tenemos para ayudar a los usuarios, gestionar el riesgo en salud, ver cómo le ayudamos al Estado con los recursos que alcancen, pero si no alcanzan no podemos más porque el patrimonio de las empresas va a diluirse y vamos a perder reputación, prestigio, vamos a caer en cosas que nosotros no queremos. Por lo tanto, el pacto social es por saber cuánto vale atender las necesidades de las personas y cómo se gestionan adecuadamente. Esa va a ser la diferencia. Yo espero que la discusión que empieza con esta propuesta nuestra verifique, antes de criticarlo todo, verifique si en el articulado hay puntos en los cuales los usuarios van a sufrir. Nosotros insistimos en poner un artículo que dice que las personas van a seguir recibiendo la atención en los mismos centros de atención primaria que hoy lo reciben, que las personas con enfermedades crónicas van a seguir atendiéndose en los mismos centros especializados y que las personas van a continuar sus tratamientos. Eso debería ser transparente y esta discusión de la gestión es entre los actores del sistema. Vea, presidente, estoy aquí justo en el artículo 24 de esta propuesta que todavía no es oficial, es una propuesta ya concertada un poco con ustedes en algunos puntos. Y revisando las funciones de las gestoras de salud y vida, sí hay algunas claridades, pero no cambia mucho, no cambia en gran medida al proyecto anterior. ¿Qué los motivó a ustedes como EPS tomar esta decisión de llegar a un acuerdo al menos en estos 12 puntos que involucra a las gestoras de salud y vida? El documento que usted tiene, no sé si, no sé si es el documento oficial. Hay un documento que se circula que yo no puedo garantizar que es el documento oficial porque eso se firmó. Finalmente lo acordamos el día miércoles y yo esperaría que el gobierno sea quien lo haga público y no nosotros. Lo que sí le aseguro es que en cada vez lo que nosotros reiteramos es la necesidad de que los usuarios no tengan traumatismo. Son unas 28 funciones que vamos a realizar nosotros en virtud de que continuamos con el aseguramiento en salud y el riesgo operativo. Eso lo dice, se quedó escrito así. No sé en cuál está virando usted. Es decir, estos dos puntos que sin duda sí están aquí en el documento, la gestión y riesgo en salud y la parte operativa, es uno de los puntos que cambia, fueron los que lo llevaron a ustedes a tomar la decisión de un consenso o de acordar con el gobierno nacional.
El manejo operativo y el manejo de riesgo en salud, presidente, fueron los dos puntos claves que cambiaron tal vez la percepción de ustedes sobre el proyecto anterior frente a esta nueva propuesta. Les recuerdo cuando la ministra Corcho presentó el proyecto de ley al Congreso de la República, no consideró la existencia de las EPS. El punto central hoy es que Colombia tiene que decidir cuánto valen los servicios de salud de los colombianos y ese manejo debe ser transparente. Y a mí me parece adecuado que el gobierno tenga los recursos y nosotros le ayudemos a gestionar toda la red de servicios, el tránsito de los usuarios por todas estas instituciones y que ellos tengan claridad de que los recursos se invierten debidamente en salud. Eso para nosotros es satisfacción. Lo otro, que las capacidades que han desarrollado estas instituciones y estas empresas durante tantos años se conserven. Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos logísticos, experiencia en organizar servicios, en organizar redes de prestaciones de servicios, se mantenga. Colombia va a discutir este proyecto. Nosotros no nos hemos comprometido con todo el texto porque no hace parte de toda nuestra competencia. Eso le queremos aportar al país. Experiencia y capacidad. Presidente, ¿cuáles fueron los compromisos, no los acuerdos, los compromisos a los que tanto gobierno como EPS llegaron para que los ciudadanos puedan tener la mejor salud posible? Bien, el articulado dice cómo van a transitar las personas desde los CAPS hasta los servicios de mediana y alta complejidad. Mantener la estructura de los servicios que hoy existen. Pero también es importante saber que hay una continuidad en los tratamientos, continuidad en las instituciones que hoy los prestan esos servicios y que eso se va a mantener. Ahora bien, tienen que tener los pacientes, las asociaciones, la academia, la oportunidad de ver este documento y de enriquecerlo. Otro punto importante, hemos acordado que el 2 de mayo iniciamos una nueva conversación sobre las dificultades financieras del sector, las cuales no dan espera para que los próximos meses, porque el sistema puede tener mayores dificultades si continuamos en la situación actual, porque necesitamos generar una gran confianza entre el Estado, el Congreso, los prestadores de servicios de salud, los pacientes, en que los recursos se están utilizando adecuadamente, que los recursos que se asignan para salud van a la atención de los colombianos. Por lo tanto, eso queremos hacerlo rápidamente. Esas mesas de concertación, de clarificación de cifras, de darle a conocer bien al gobierno, que vea cómo se usan los servicios de salud, nos permita ver cómo salimos de esta crisis, que requerirá tiempo y creatividad. Mire, usted habla también de un consenso con otros actores del sistema porque lo ha aclarado durante toda la entrevista. El acuerdo con ustedes no significa que esta propuesta vaya a pasar en el Congreso de la República. Precisamente hoy los exministros, varios exministros y ex viceministros de Salud de Colombia se pronunciaron sobre esta noticia del acuerdo y sobre la propuesta y aseguran que evidentemente tienen que ser escuchados los otros actores. Al menos en la parte de gestoras de salud y vida, ¿qué podrían responderle a los exministros que han estado preocupados por los cambios que podría tener el sistema? En la mesa de negociaciones, no de ahora, desde el inicio, hace 2 meses, hemos sido reiterativos en pedir que a esa mesa ingresaran otros actores. El gobierno, en su autonomía, propuso que cuando tuviéramos un documento, lo pondrían en discusión. Preferimos nosotros ser un puente entre esas posiciones tan extremas, ideológicas, políticas, conceptuales que hay sobre el sistema de salud, que ser un punto más en la discordia. Nosotros, les recuerdo, fuimos los primeros en hacer marchas en todo el Caribe colombiano
Desde marzo del año pasado acompañamos a todas las audiencias públicas, expresamos nuestras ideas. Hay todo un arsenal que le hemos dado de información a la gente para que pueda tener un entendimiento de esto. Pero nosotros creemos que llegó el momento de concertar. Y este es nuestro primer aporte para esa concertación. Invito a que el gobierno abra la puerta. Ojalá lo abra y entienda que hay que escuchar otras voces. Sí. Presidente, ¿qué tanto tienen que ver la manifestación del 21 de abril con la decisión de ustedes de hacer una revisión o una nueva propuesta? El mundo, dicen, cuando se mueve el ala de una mariposa, puede desatar una tormenta. Todo es importante, todos los hechos son coincidentes, una cosa va tras otra. No le puedo decir que esa manifestación decidió sobre el terminar en un acuerdo, pero claro que todas esas manifestaciones populares inciden en el pensamiento del gobierno. Y todas estas manifestaciones, no solo esa, todas las que hemos hecho, todas estas discusiones que hemos tenido, pues ayudan a que logremos un pacto por la salud, un pacto social que Colombia necesita. Presidente, con las peticiones que ustedes han realizado al gobierno nacional, ¿se le puede garantizar a los pacientes y a los afiliados de las EPS que su atención no será interrumpida, que se buscará una mejor atención para todos los afiliados y que además, por supuesto, se buscarán mejoras para regiones en donde evidentemente algunas atenciones en salud no han llegado? La Colombia rural de seguro que va a tener mejores atenciones. La atención primaria en salud va a desarrollarse más. Hay artículos específicos que dicen sobre la continuidad de los tratamientos, la continuidad de los servicios en las instituciones que lo estén sirviendo. Eso está consignado en el documento. Pero sí quiero decirle algo a los colombianos. No nos hagamos demasiadas expectativas con que una ley resuelve todo. Pongo como ejemplo, si hoy la consulta para un médico internista en una ciudad mediana puede estar a 3 semanas, porque la ley se apruebe, no vamos a tener esa consulta en 3 días, porque es algo de oferta y de demanda. ¿Cuántos profesionales hay para atender la cantidad de usuarios que necesitan ese servicio? Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahí en ese documento está consignado que habrá un plan de becas para que los médicos generales puedan acceder a especializaciones de forma más expedita. La mayor parte de las quejas que tiene Colombia, el sistema colombiano hoy de salud, es la dispensación de los medicamentos. De hecho, en nuestra organización hemos duplicado el número de quejas y eso no es una solución inmediata. Sí. Ni que depende tanto de las leyes y las normas. Eso tiene que ver con recursos, organización logística, materias primas que escasean en el mundo, los problemas que hay de conflictos entre regiones, las dificultades que hay de abastecimiento en la red de proveedores. Y nosotros sabemos que esas dificultades hoy hay, pero eso no lo va a solucionar una ley tan pronto. Es decir, tal vez bajar nuestras expectativas, a ser más realistas, nos puede ayudar a tener una mejor comprensión del sistema de salud, que es complejísimo. Pero, presidente, también quitarle un poquito de esperanza a los colombianos, pues es complicado. ¿Qué se puede hacer entonces desde ahora? Con esta o sin esta ley se tiene que hacer algo, porque usted mismo lo ha dicho, el sistema está en crisis. Sí, hay que hacer y hay muchas cosas que hacer y precisamente por eso es mejor concertar, porque si no vamos a dedicar los colombianos toda nuestra energía a resolver un problema conceptual o un problema ideológico o un problema técnico y no nos concentramos en resolver las necesidades verdaderas de la gente. Sí. Llevamos
2 años en esto. Por lo tanto, es importante salir de este atolladero para poder concentrarnos en las soluciones claras. Buena parte de eso vamos a tratar y vamos a impulsar en esa mesa que se va a iniciar el 2 de mayo, a la cual debemos convocar a proveedores de medicamentos, IPS. Mire, le propusimos un artículo donde dice que Colombia va a publicar las listas de espera para que se sepa a cuántos días está la consulta del médico especialista en ortopedia. Sí. Para que sea claro que no es que la EPS no la quiera dar, amén de las dificultades o de que una institución no lo haga por alguna negligencia, dificultad, pero es mejor hacerlo público y no que quede oscuro, que no se sabe si la consulta de ortopedia es a 10 días, a 15 días, o en otra parte puede ser que hay unos ortopedistas que están sin que la gente vaya y se pueden atender. Sí. Por eso hay que pasar esta coyuntura y que en medio de esta crisis tener creatividad para resolver los problemas concretos de la gente, que los más importantes son el acceso a los medicamentos y el acceso a las consultas especializadas. Sí. Presidente, teniendo todo este panorama claro, teniendo también presente las necesidades de los colombianos, tal vez los errores o dificultades en el sistema de salud, ¿qué no van a permitir definitivamente ustedes, los firmantes del acuerdo, con esta nueva propuesta que podría llegar al Congreso, que va a llegar al Congreso de la República? Que se cambien condiciones en las cuales los pacientes tengan que hacer las cosas por ellos mismos, o que queden las responsabilidades diluidas en múltiples capas, que la gente no pueda saber quién le responde por su estado de salud, quién lo ayuda. Colombia desarrolló estas instituciones que lo hacen con el reconocimiento de todas las dificultades que tenemos, con el reconocimiento de que muchas de las cosas que la gente se queja son quejas serias, reales y dolores que tienen los colombianos. No permitiría, no estaría de acuerdo, no aceptaría que nosotros no podamos hacer eso por los colombianos. Presidente, el proceso de transición fue uno también de los más criticados en el proyecto anterior. Les daba solo 2 años para hacer la transformación o decidieran esa transformación a gestoras de salud y vida. En este documento, que quiero creer es el mismo que usted revisó, también hablan de 2 años para que ustedes decidan ser gestoras de salud y vida. ¿Están de acuerdo con ese tiempo? Fíjese, hemos estado pensando hace unos meses que ese sería un tránsito demasiado corto. Si lo vemos hoy, por las afugias que hay económicas que no tenemos, que nosotros tendríamos que responder, es posible que se pueda hacer un tránsito más rápido que en esos 2 años, para que el asunto financiero lo podamos superar con la responsabilidad del Estado, para que las IPS no tengan que quebrarse, como dice, como es cierto, por las deudas que dejan las EPS. Por lo tanto, este tránsito puede ser más rápido que eso. Nosotros hemos propuesto, lo cual ha sido aceptado por el gobierno, en que podamos hacer una vía muy rápida de presentar un saneamiento de pasivos y transitar a gestoras de salud y vida, para que los colombianos, las personas afiliadas a estas entidades, continúen con sus tratamientos si se sepa con claridad que el Estado va a responder por las finanzas como debe ser, con el pago. Pues, presidente, muchas gracias. Es responsabilidad del Gobierno Nacional dejar esta nueva propuesta, primero, adelantar la mesa de conversación con otros actores, y segundo, dejar esta propuesta que ya se conoce un poco de ella en manos del Congreso de la República. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Listo proyecto de nueva reforma a la salud.
Habrá estímulos a las EPS por mejoras en la atención a pacientes. Ministro de Salud dice que el nuevo modelo es preventivo. Habrá periodo de transición de 2 años para cambios en el sistema. Exministros de Salud piden concertar la nueva reforma a la salud. Gobierno anuncia importación directa de medicamentos que reportan fuertes alzas. Ofensiva contra disidencias en el Cauca deja 15 guerrilleros abatidos. Guerra es guerra, advierte el presidente. En Colombia hay 8.600.000 desplazados, revela informe de la ONU. Denuncian mico en reforma pensional. Pensiones pagarían renta. Presidente pide más tiempo para avanzar en reformas. Progresismo merece 4 años más. Fiscal de la Corte Penal Internacional respalda a la JEP. Encapuchados queman bus en inmediaciones de la Universidad Distrital. Vecinos evitan desalojo de adulta mayor. Gobierno ofrece ayuda para reubicarla. Colombia pierde millonario pleito con Glencore, dueña de Cerrejón. Uso de pitillos, vasos y platos plásticos quedará prohibido desde junio. Corte Constitucional suspende fallo que prohibía deducción de regalías. Reclamo de los cafeteros a la ministra de Agricultura. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló a Noticentro 1 CMI el texto del nuevo proyecto de reforma a la salud acordado con la CPS. Esta iniciativa establece un estímulo por la mejora en la atención a pacientes, revive el Consejo Nacional de Salud y mantiene los centros de atención primaria. Con esto ya podemos tener una posibilidad muy clara de que el Congreso de la República tenga nuevamente ya el suficiente material muy consensuado por parte de las EPS para lograr adelantar el proyecto de reforma que tanto queremos los colombianos. En la nueva propuesta de reforma a la salud se define que aseguramiento en salud. Sobre el aseguramiento en salud de los colombianos, la propuesta asegura que tanto el Estado como las gestoras de salud y vida serán responsables de esa función. Modelo de salud. El nuevo modelo se define como preventivo y predictivo. Los centros de atención primaria serán la puerta de entrada al sistema y se encargarán de la adscripción de la población, atención al ciudadano y estarán articulados con las gestoras de salud y vida que hoy se conocen como EPS. De EPS a gestoras de salud y vida. Va a seguir lo mismo, pero hay algo adicional. Les vamos a pagar unos adicionales de 1 punto del presupuesto. Eso es una suma importante porque si hoy tenemos cerca de 95 billones, 1 punto representa 900.000 millones de pesos. Para la adecuada humanitaria atención de la gente. Necesitamos que el paciente se sienta bien atendido. Eso es supremamente importante. El segundo punto es que hayan buenos indicadores. Y si no cumplen con los estándares, se les quitará el 30% del ingreso. Con los entes territoriales van a coordinar para que hagan las redes, para que sepamos exactamente si somos afiliados de Sanitas, a dónde yo como afiliado de Compensar, de Famisanar, de Nueva EPS, cómo va a ser mi tránsito. Y ese control lo tiene que hacer la EPS. ADRES, pagador único. Igual que en el anterior proyecto, la ADRES manejará todos los recursos de la salud y pagará directamente a clínicas, hospitales y proveedores. UPC la manejará el Estado. La unidad de pago por capitación que actualmente se gira a las EPS por cada afiliado pasará a manos del Estado, que se encargará de pagar la atención primaria y la atención de mediana y alta complejidad con esos recursos. Gestar Salud, agremiación de las EPS, afirmó que es necesario la transformación de las EPS a gestoras de salud y vida debido a la actual crisis financiera por la que atraviesa el sector. Uno de los protagonistas del acuerdo entre gobierno y EPS afirmó que la decisión de apoyar cambios en el sistema se basó en la continuidad de las EPS como responsables del manejo de riesgo en salud y otras funciones operativas. Que hagamos todas las funciones que hoy hacemos con algunas restricciones, sin tener el riesgo financiero que el Estado quiere y debe, en mi concepto, asumir. El actual panorama de insostenibilidad financiera por el que atraviesan esas entidades los motivó a concertar. Creemos necesario concertar
quitarnos de los puntos extremos donde estábamos, porque el país necesita cambios y cambios concertados. El próximo 2 de mayo se realizará una nueva mesa entre gobierno y EPS en la que podrían participar otros actores del sistema. 19 exministros de salud y los rectores de varias universidades del país hicieron un llamado al gobierno nacional para revisar la nueva propuesta de reforma a la salud. Mientras los exministros de salud exigen la participación de todos los actores del sistema en el nuevo proyecto, 10 universidades solicitaron que se revisen las complicaciones del actual sistema antes de poner en discusión un nuevo proyecto. Y el gobierno evalúa la importación directa de medicamentos que reportan escasez y grandes alzas. Tan costosos. El ministro de Salud afirmó que por el alto costo de medicamentos empezará la importación directa de algunos fármacos. Por eso vamos a importar directamente. Ahora que estamos con las EPS, vamos a trabajar con las EPS para hacer una importación de productos o un negocio directamente con los laboratorios para reducir sustancialmente los precios. Y si no están en el país o no se están produciendo, importarlos. Sobre la licencia obligatoria para un producto con el que se trata el VIH positivo, dijo: tenemos 11.000 millones de pesos y vamos a hacer las primeras importaciones de esos. Podemos importar o producir aquí en Colombia con esa licencia obligatoria y vamos a importar ya 11.000 millones de pesos, que son 1 millón de tratamientos mensuales. El alto funcionario también afirmó que de los 200.000 pacientes con VIH identificados, solo se está atendiendo a 125.000. A esta hora, el ejército lleva a cabo una ofensiva contra las disidencias de las FARC en el Cauca. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, confirmó a Noticentro 1 CMI que han sido abatidos 15 guerrilleros y que 12 más están heridos. El video quedó registrado el momento exacto de la intervención de las fuerzas militares en contra de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. Se viene adelantando una operación en el Cauca, el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia. La información que tenemos ahora es que hay 15 integrantes del Estado Mayor Central muertos durante operaciones militares. Se trata de una estrategia conocida como Spikes, como si fuera un bombardeo. Sin embargo, se precisa desde las fuerzas militares que esta arma que se dispara desde tierra tiene una capacidad distintiva, cuya precisión es milimétrica y permite evitar daños colaterales. En este momento se reportan operaciones con artillería de largo alcance y con fuego de obús y morteros de 81 y 105 milímetros con el ánimo de poderle causar la mayor número de afectaciones a una guerrilla que insiste, persiste y continúa allá en el cañón de Micay, generando la ola de violencia que hemos visto durante los últimos meses. Durante todo el jueves se ha presentado una ofensiva por parte del ejército en el cañón del Micay, zona del departamento del Cauca. Vienen desarrollando las operaciones ofensivas contra las estructuras del EMC en todo este territorio nacional, especialmente en el cañón del Micay, contra la estructura Jaime Martínez y las demás Carlos Patiño. Según las autoridades, las disidencias estaban adelantando controles ilegales de narcotráfico en esta región del país, específicamente sobre área rural del Plateado, una operación militar adelantada por tropas del ejército y la Fuerza Aérea, donde se emplearon armas de apoyo disparadas desde aire y tierra, un alcance efectivo entre 200 metros y 5 kilómetros. Las operaciones ofensivas vienen durante aproximadamente 15 días, donde se han sostenido combates en el día, en la noche. Más tropas se han movilizado hasta el lugar de los hechos para verificar la situación de orden público. El presidente Gustavo Petro destacó los resultados de la ofensiva del ejército. No hay que jugar con la paz. Si es guerra, escribió en su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro destacó el golpe más grande que han propinado las fuerzas militares a las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Cauca. No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al matar a la población civil. Esta es la mayor acción en su contra. El ejército ha fortalecido su acción militar contra el Estado Mayor Central después de la suspensión del cese al fuego en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Fiscalía suspendió temporalmente las órdenes de captura a 9 integrantes de la llamada Segunda Marquetalia que participarán en diálogos con el gobierno.
La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, que ordena la suspensión de las órdenes de captura a integrantes de la disidencia de las FARC al mando de alias Iván Márquez, obedece a la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de realizar unos diálogos de paz con dicho grupo armado. La fiscal Camargo acreditó que el presidente de la República reconoce a los 9 disidentes como miembros de la organización en la mesa de diálogos y que solo él puede decidir sobre el estatus político de los grupos. En la mesa se encuentran, entre otros, José Aldinever, alias El Zarco, José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y Giovanni Rojas, alias Araña. Es crítica la situación que enfrentan más de 8 millones de desplazados en Colombia. Así lo reveló una encuesta de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y la Agencia de la ONU para los Refugiados. La población desplazada es la más vulnerable entre las vulnerables del país. Según la ONU, en Colombia hay 8.630.000 desplazados. Estamos ante una especie de bomba de tiempo social, una crisis social agravada. En Colombia hay muchas crisis sociales, hay muchos sectores excluidos, segregados, discriminados, pero la población desplazada es la que tiene los peores indicadores. El 40% de los hogares con personas desplazadas está en pobreza extrema. Eso quiere decir que 3 de 4 hogares son pobres monetariamente. E incluso dentro de eso el 40% son pobres extremos. Zonas del sur de Colombia, Arauca, por ejemplo, pensemos toda esta zona también, pensemos Catatumbo, unos niveles de pobreza muy grandes y ahora con la crisis de Venezuela se han agravado. Los recientes combates siguen dejando a confinados y desplazados. Hay desplazamiento, hay confinamiento, es decir, ni siquiera tener el derecho de desplazarse, estar encerrado en su propio territorio. Niños menores de 16 años y personas de la tercera edad los más afectados. Niños son los primeros afectados, mujeres. El 74% de los desplazados no puede volver a sus territorios por la violencia. El Partido Conservador denunció lo que considera un mico en la reforma pensional porque gravaría con impuesto de renta las pensiones. El presidente del Partido Conservador salvó responsabilidad en lo que se aprobó de la reforma pensional, pues aclaró que su colectividad no participó del acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Calificó como un desafuero que se graben las pensiones bajas y no como estaban para las superiores a los 40 millones de pesos. Allá hay un mico que hay que entrar a corregir porque estaban exentas las pensiones de alrededor de 47 VTs mensuales y alguna mano no extraña le quitó el mensual y quedan 47 VTs, lo cual implica que son pensiones de 3,5 millones de pesos que estarían grabadas si ese desafuero no se corrige en la Cámara. El presidente de FENALCO hizo serios reparos al anuncio del jefe de Estado, quien pidió el acompañamiento de la Cámara de Representantes para que en el estudio de la reforma pensional amplíe de 2.3 hasta 4 salarios mínimos legales mensuales el umbral para la cotización en Colpensiones. Por el intento de gravar las pensiones de los adultos mayores, de los viejos, que viven de una pensión y que adicionalmente requieren poder tener un mayor alcance en el consumo, en el costo de vida. Una pensión no es indexada con el incremento del salario mínimo, sino con el IPC. Cabal asiste en Barranquilla a un encuentro de mercadeo y ventas de compañías farmacéuticas nacionales. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, alertó sobre el impacto fiscal que tendría la reforma pensional. Desde Río Negro, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que se sintió sorprendido con la propuesta del gobierno nacional de una eventual modificación del umbral de cotización. Eso me parece extraño, nos parece extraño desde el punto de vista de los acuerdos políticos. Estoy seguro que habrá quien sienta que lo llevaron a hacer una aprobación con un nivel que no era el que realmente estaba en la mente del gobierno y que el gobierno quiere un nivel diferente. También expresó su inquietud por el costo fiscal. No se tiene en cuenta el costo fiscal, no entendemos por qué. Colombia tiene que saber cuánto le valen las obligaciones que estamos asumiendo por cuenta de las aprobaciones que se producen en el Congreso de la República. Manifestó su desacuerdo con una parte del Congreso por la forma en que concluyó la discusión. Me sorprende mucho que los congresistas no hayan escuchado al
al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Las declaraciones se dieron durante la apertura del primer Congreso Colombia Transporta, convocado en Río Negro, Antioquia. Y por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó la propuesta del gobierno o del presidente de aumentar a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio de cotización a Colpensiones. Las críticas a la reforma pensional del presidente Gustavo Petro las hizo el expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010 por medio de su cuenta de X. Voto sí e invito a la plenaria a votar sí. Allí dijo que no es necesario hacer una reforma pensional para entregarle subsidios a las personas más necesitadas y adultos mayores. Y cuestionó el hecho de que el presidente Petro proponga ahora que suba el umbral contributivo a 4 salarios mínimos. La nueva propuesta del umbral de 4 salarios mínimos, el Estado captaría entre el 85 y el 88% de esos ahorros pensionales. Que el Banco de la República maneje el fondo público es un distractor, pues el banco no puede manejar pensiones. El Centro Democrático no votó la reforma pensional en el Senado y tampoco lo hará en la Cámara de Representantes. Y representantes que analizarán la reforma pensional reclaman al presidente Gustavo Petro por las modificaciones propuestas al texto que será discutido en Cámara. La Cámara de Representantes tiene ahora en sus manos la reforma pensional con un gran pero, y es la propuesta del presidente Gustavo Petro de subir el umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos a 4. Precisamente, uno de los acuerdos que alcanzó Petro con los senadores liberales para lograr la aprobación en el Senado de la República. Pues no fue capaz el presidente de la República de mantener ni siquiera durante un día su palabra ante el compromiso que había asumido con el Partido Liberal. Con ese incremento y con los nuevos subsidios al pasar de 2.3 salarios mínimos a 4, es evidente que se volvió a desestabilizar la ecuación y que hoy la reforma ya no es sostenible. Además de la tensión con el Partido Liberal, otro factor que afecta el estudio de la reforma pensional es la reforma laboral, que también está en trámite en la Comisión Séptima. Están muy apretados, pero sabiendo que es una responsabilidad que tenemos y una deuda histórica con nuestros abuelos, yo espero que este Congreso, que la Cámara de Representantes, con principio de celeridad legislativa, avance muy rápido en el debate. La legislatura concluye el próximo 20 de junio. Y ante los reclamos de los congresistas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió que el gobierno no ha roto acuerdo alguno y reconoció que necesitan los votos liberales para pasar la reforma pensional. Una pensión de ante el malestar expresado por algunos liberales en el sentido de la propuesta del presidente Gustavo Petro de decir que en la Cámara de Representantes se suba el umbral para cotizar en pensiones en Colpensiones hasta 4 salarios mínimos, el ministro del Interior reconoció que los acuerdos hay que respetarlos. Si perdemos un solo voto, corremos el riesgo de perder la conciliación, de manera que tranquilidad en el debate político. Uno puede hacer propuestas, pero es evidente que los acuerdos deben cumplirse. Reconoció que además de la propuesta del presidente, el Congreso es el que tiene la última palabra. El presidente ha lanzado una propuesta, no una orden, porque es que el Congreso es el que toma las decisiones. Y este gobierno tiene una cosa clarísima, Gerardo, y es que la reforma pensional pasó con los votos justos en el Senado. No nos interesa romper con una bancada tan importante como puede ser la bancada liberal o la bancada de la U. Porque no se pensionan. En el Senado de la República fue aprobado que los colombianos todos coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en fondos privados. El presidente quiere que eso suba a 4 salarios mínimos. Desde el Cesar, el presidente Gustavo Petro defendió su gestión, pidió más tiempo para avanzar en las reformas y señaló que el progresismo necesita 4 años más. Desde el departamento del Cesar, el presidente Gustavo Petro reveló que su gobierno ha hecho una inversión histórica en salud. Solo en 2 años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años. Y nos quedan 2. Alcalde, nos quedan 2, aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años. No le vayan a decir eso de reelección a la cabal porque me saca la gente de Chapinero a la calle. Ellos quieren es recortar el mandato. Advirtió que ya se empezó a aplicar el modelo preventivo de salud y dijo que han contratado casi la mitad de los equipos territoriales. En todo el país hay 5.000 equipos, nosotros dijimos que íbamos a hacer 11.000.
El presidente Petro entregó estas declaraciones durante la inauguración del Centro Médico en San Diego Cesar. El fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, de visita en Colombia, respaldó el trabajo de la Justicia Especial para la Paz. Dijo que la justicia transicional de Colombia es un modelo para el mundo. En la reunión en el Palacio de San Carlos con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, participaron, además del canciller encargado Luis Gilberto Murillo, el ministro de Justicia Néstor Osuna, la procuradora Margarita Cabello, el presidente de la JEP Carlos Vidal y el presidente del Consejo de Estado. Al término del encuentro, el fiscal manifestó respaldo a la Justicia Especial de Colombia. El ejemplo de Colombia, el trabajo de la JEP, si bien permanecen algunos retos, debe ser reconocido. Si un país ha hecho tanto y ha buscado aplicar la ley consistentemente, ¿por qué deberían otros países hacer este esfuerzo? Y el canciller anunció la firma de un convenio marco de cooperación judicial entre el Estado colombiano y la Corte Penal Internacional. En este país hablamos de paz y no de guerra. Y para la paz es un eje fundamental que tengamos un excelente sistema de administración de justicia, que como usted lo dijo, los avances en el país son modelo, son caso emblemático en el contexto internacional. La Corte Penal Internacional ha considerado, y así lo ha manifestado hace algunos años, que la justicia colombiana sí puede, sí quiere y sí ha investigado y castigado esas graves violaciones de derechos humanos, esos crímenes de guerra. En su intervención ante los medios de comunicación, el fiscal de la Corte Penal Internacional manifestó que el caso colombiano en cuanto a la implementación de la paz es ejemplo para el mundo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC reportó el asesinato de un dragoneante de la institución. Como Juan Carlos Semanate fue identificada la víctima, quien fue atacado en la vía panamericana en inmediaciones de Popayán. El dragoneante se desplazaba en un vehículo del INPEC cuando fue ultimado con arma de largo alcance. Los ingenios azucareros de Cauca y del Valle del Cauca rechazaron las amenazas y los ataques a trabajadores de sus empresas. Esto luego del violento crimen contra un empleado del ingenio La Cabaña. Otro hecho violento se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde fue asesinado un trabajador dedicado a la caña. Condenamos enérgicamente el asesinato de Armando Ibarra, un trabajador de Ingenio La Cabaña que fue asesinado ayer en la zona rural de Santander de Quilichao. Desde Azocaña expresaron preocupación por la situación que se está presentando. La violencia, la criminalidad de esta región son insostenibles. Ya son 6 los trabajadores de la agroindustria de la caña que han sido asesinados desde febrero del año pasado. Los ataques son atribuidos a las disidencias FARC. La alcaldía de Bogotá ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información de los responsables de incinerar un bus en los disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad Distrital. El consorcio al que pertenece el vehículo asegura que mensualmente destina 300 millones de pesos para reemplazar vidrios rotos de los buses. Al mediodía de este jueves, encapuchados se tomaron un bus del SITP que circulaba a las afueras de la sede tecnológica de la Universidad Distrital y le prendieron fuego hasta que quedó completamente incinerado. Situación que desató un fuerte enfrentamiento con miembros de la fuerza pública, ocasionando el cierre de la vía y por ende caos en el tráfico del sector. La policía de Bogotá anunció una recompensa por información de los responsables del violento acto. Para esto, la administración distrital ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por cualquier información de la ciudadanía. Hay casos como el de hoy, que sencillamente no pueden ser catalogados como manifestaciones o protestas. Son actos criminales en los que sin mediar diálogo alguno salen a atacar personas y a destruir bienes. Desde el consorcio Suma aseguran que la quema de este bus les representa pérdidas cercanas a los 700 millones de pesos, pero que esto es solo la punta del iceberg, pues al mes están destinando más de 300 millones de pesos solo en el arreglo de los vidrios rotos a los buses que dejan, tanto como protestas de este tipo como la intolerancia en las calles. Los daños en los buses nosotros pasamos
de un presupuesto de 10 millones de pesos en cambio de vidrios, que era el que teníamos antes de la pandemia, y hoy se volvió un costo fijo, 300 millones de pesos, eso sin contar los daños de puertas, los grafitis en los buses, en fin. Desde el consorcio solicitan al distrito mayor acompañamiento, pues temen que las pérdidas ocasionadas por la violencia, sumadas a la evasión del pago, que en algunas rutas llega al 90%, los obliguen a dejar de operar en la localidad. En 3 meses se reiniciarán las obras del Regiotram de Occidente. Eso fue lo que dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, luego de que el gobierno nacional eliminara el trámite de la licencia ambiental. Se destrabó el Regiotram de Occidente. El gobierno nacional expidió este decreto que elimina la licencia ambiental como requisito para la construcción de proyectos férreos como este. Eso significa que vamos a tener menos tiempo dedicado a la estructuración de los proyectos, que estos proyectos van a ser más ágiles. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aclaró que la norma no cobija a todos los trenes, solo aquellos que cumplan con algunas condiciones. Proyectos férreos que vayan por corredores ya existentes y que se conecten con sistemas masivos de transporte urbano. Se incluyen en la lista de proyectos que están exceptuados de la licencia ambiental. El Regiotram de Occidente, que comunica a los municipios de Madrid, Funza, Mosquera y Facatativá con la capital del país, tiene un avance del 27%. Indignación produjo en Cali el intento de desalojo de una mujer de avanzada edad. El presidente Petro ofreció ayuda para resolver la situación. Ella es Inocencia, una adulta mayor de 80 años de edad que desde 1995 llegó a habitar esta casa, invitada por doña Inés, quien fue su compañía hasta su fallecimiento en el año 2022. Desde entonces existe una orden para restituir este inmueble como prenda de garantía a una deuda de la difunta con un particular. Hasta este inmueble ubicado en el barrio Boyacá, en las últimas horas un inspector de policía en cumplimiento de una orden judicial llegó acompañado de un robusto grupo de uniformados de la Policía Nacional y de vehículos del antiguo ESMAD con un único fin, desalojar a esta adulta mayor. Le habló con un cerrajero y el señor vino, dijo véngase volando, así le oí decir yo, y empezó a darle a la puerta. Pero a pesar de todo yo siempre me siento mal, porque yo no tanto tiempo viviendo bien, sin problemas de nada. Tras darse a conocer el intento de desalojo contra esta adulta mayor a través de las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió especial atención a esta situación. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado informó que el Estado colombiano perdió un millonario arbitraje con la multinacional Glencore. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI determinó que Colombia perdió un pleito con la multinacional minera Glencore, dueña del grupo Prodeco, por cuenta de un pliego de cargos que profirió la Superintendencia de Industria y Comercio contra Prodeco en 2016 por supuestas prácticas anticompetitivas en Puerto Nuevo, un puerto de exportación de carbón. Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, aunque Glencore reclamaba una indemnización por 252.000 millones de pesos, la CIADI solo otorgó el 15% de la pretensión, es decir, 37.800 millones. Y a partir de junio estará prohibida la producción y utilización de plásticos de un solo uso, como pitillos, platos y cubiertos desechables. El Ministerio de Ambiente alista la resolución. Bolsas, pitillos, copitos y mezcladores son algunos de los plásticos cuya producción y uso estarán prohibidos a partir del 7 de junio. Quedan prohibidos, salvo los que cumplan los criterios de las excepciones, las bolsas en todo tipo de categorías, las bolsas de punto de pago, las de las lavanderías, las de los periódicos y demás, los pitillos, los mezcladores y los copitos, básicamente. Es como esos son los productos que quedan con el plazo del 7 de julio, a partir del cual, si no cumplen con las excepciones que establece la ley en biodegradables, en contenido de materia prima reciclada, salen del mercado. El gremio de los plásticos manifestó su preocupación porque la resolución se expidió muy encima de la fecha en la que entrará en vigencia. Y apenas está saliendo a consulta hoy. Entonces, por ejemplo, una bolsa que es 100% materia prima reciclada tiene que acreditarse con un laboratorio. Ese laboratorio tiene que estar acreditado. Esa acreditación se demora 8 meses, un año. Como apenas salió la resolución,
los laboratorios apenas se están acreditando, entonces la posibilidad de certificar el 100% de contenido de materia prima reciclada se va a demorar por lo menos 8 meses, un año. El 4% de la industria plástica se vería impactada por la restricción. El fiscal Mario Burgos, que lidera la investigación contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió investigaciones contra el abogado del exdiputado. Burgos pidió al juez del caso Petro que considere investigar al abogado Diego Henao por presuntamente inducirlo a un error. El error estaría en una queja que elevó Henao, denunciando que la Fiscalía no ha permitido que Nicolás Petro conozca todas las pruebas en su contra. El Consejo de Estado admitió una demanda contra la elección del registrador nacional, Hernán Penagos. Esta demanda alega una supuesta inhabilidad de Penagos por haber ocupado el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado no accedió a una petición para suspender al registrador. El Ministerio de Relaciones Exteriores prepara una norma que da un ultimátum a los ciudadanos venezolanos para que actualicen su pasaporte. El gobierno colombiano le exigirá a los ciudadanos venezolanos tener el pasaporte vigente para transitar, entrar y permanecer en el país. Este documento deja sin efecto el beneficio que se otorgó a los ciudadanos del vecino país de admitir su ingreso con el pasaporte vencido, entendiendo que cuando hubo rompimiento de relaciones bilaterales no había servicios consulares. El gobierno les dará 180 días para ponerse al día si quieren viajar. El Parque Chiribiquete, que es una de las joyas naturales de Colombia, hoy pasó a ser el primer parque nacional en recibir una donación vitalicia para su protección. Este es el Parque Chiribiquete. Está ubicado en los departamentos de Meta y Guaviare. Tiene más de 4 millones de hectáreas, lo que equivale al tamaño de Suiza. Ese es el orgullo de Colombia. Ese es el corazón de Colombia. Para cuidar este pulmón de la Amazonía, el gobierno alemán donará de por vida $1 millón anuales. Un aporte muy importante porque nos genera una entrada de recursos que le permite a parques nacionales tener una seguridad y que ayuda a financiar el 25% del plan de manejo de una de las joyas de la humanidad. Esta reserva, en la que viven indígenas en aislamiento voluntario, en la que hay muestras arqueológicas y más de 70.000 pinturas rupestres, está en riesgo. Una de las mayores amenazas es el ganado. Una hipótesis es que ese ganado viene de Venezuela. ¿Por qué? Porque allá necesitaban dólares. ¿Por qué? Porque bloquearon ese país. La millonaria inversión se destinará para el manejo del parque, la restauración ecológica y actividades de prevención y vigilancia. Un millonario robo se presentó en un concesionario en el occidente de Bogotá, de donde delincuentes hurtaron una caja fuerte con joyas, dinero en efectivo y un reloj Rolex. En el barrio La Francia, localidad de Puente Aranda, se presentó un millonario robo. En video quedó registrado el momento exacto en el que delincuentes ingresaron a un concesionario de taxis y se llevaron desde joyas hasta un reloj Rolex. Hicieron como escalera humana, eran varios, eran como entre 3 y 4, ingresaron por el tejado, más o menos 50 millones, entre varias cosas que teníamos ahí. Habían joyas, relojes, aretes, cadenas, teníamos tarjetas de crédito. La policía investiga. Por supuesto que vamos a dar con ellos. En este momento estamos buscando cómo logramos identificarlos para poder dar captura de ellos. A tan solo una cuadra de donde se perpetró el robo, sobre la calle Sexta con carrera 43, queda este CAI. La policía actuó horas después. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el reclamo de inmunidad de Donald Trump. Jamás está dispuesto a dejar las armas si se establece un Estado palestino independiente. La Fiscalía Española pide archivar la investigación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Noticias del Mundo, en Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema estadounidense parece dispuesta a rechazar las afirmaciones de inmunidad general del expresidente Donald Trump en el caso de subversión electoral federal, pero también señaló que su juicio podría retrasarse hasta después de las elecciones de noviembre. Jamás dijo estar dispuesto a acordar una tregua de 5 años o más con Israel y dejar las armas y convertirse en un partido político si se establece un Estado palestino independiente.
Sin embargo, es poco probable que el gobierno israelí acepte, ya que su objetivo es eliminar en su totalidad al grupo miliciano. La Fiscalía Española pidió que se archive la investigación judicial por la presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una pesquisa abierta ante una denuncia de una asociación que admitió que se basó únicamente en artículos de prensa. La Corte Constitucional suspendió los efectos de la sentencia que prohibió la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta. La suspensión de los efectos del fallo se produjo para que la Corte estudie un recurso que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el que pide que la sentencia entre en vigencia a partir del año 2025 para permitirle al Estado un recaudo de 6.7 billones de pesos. Estará suspendidos esos efectos de la sentencia, con lo cual recobra su vigencia esa norma hasta tanto resolvamos el incidente, cosa que haremos a más tardar el 31 de mayo o la primera semana de junio. Con la suspensión de la sentencia vuelve a tener vigencia temporalmente el artículo 19 de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que precisamente prohibía la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta. El doctor Rodríguez está en la lista de los habilitados. El presidente de la Corte también aclaró su reciente fallo sobre el caso del excontralor general Carlos Hernán Rodríguez, advirtiéndole al Congreso que debe efectuar la elección del contralor lo más pronto posible, pues este debe culminar un periodo institucional que va hasta 2026. No tiene que terminar el periodo, o sea, si el Congreso le demorara 1 año y medio haciendo esta elección, pues digo, un ejemplo, pues lo elegiría para 6 meses, pues, o algo así. La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la compañía minera Cerro Matoso por el no pago de regalías. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que la suma evadida asciende a los 230.000 millones de pesos. Cerro Matoso rechazó la decisión, indicó que se está prejuzgando y que no ha evadido el pago de regalías. El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Daniel Medina, sostuvo que la resolución que fija estímulos y castigos por el consumo de energía no garantiza los recursos para quienes ahorren energía. Una serie de reparos hizo la Asociación Colombiana de Ingenieros a la resolución de estímulos y castigos por el ahorro de energía en el país. El gremio señala que si bien es cierto se requiere de la medida, no garantiza los recursos para los usuarios que se vean beneficiados al depender de quienes sean multados. Si nadie se porta mal, no va a haber plata para pagarle los beneficios a los que sí ahorren. Es un beneficio incierto, poco claro. El dirigente también plantea una medición diferencial para beneficiar a los usuarios de la costa. Esas personas en clima cálido, costa Caribe, costa Pacífico, Valle del Cauca, tienen menos capacidad de ahorrar. O las vamos a someter a que se cocinen, más o menos. Esta semana se mantuvo la tendencia al alza en el nivel de los embalses. La Federación de Cafeteros y los comités departamentales reclamaron de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, respeto con la institución y señalaron que sus declaraciones están afectando al sector. Es una federación que viene con unas situaciones económicas muy complejas de gobiernos anteriores, es una federación que depende de la administración del Fondo de Parafiscalidad del Café. Estas fueron las palabras de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, en el Congreso de la República, que generaron un malestar en la Federación Nacional de Cafeteros. A través de un comunicado, el gremio puntualizó que no hay crisis y pidió moderación a la funcionaria en sus palabras, ya que este tipo de intervenciones puede generar problemas con los compradores de café en el exterior. Ella afirmó que la federación estaba quebrada y que los cafeteros la federación no estaba haciendo nada por los cafeteros cuando llevamos 97 años haciendo caficultura en el país. Líderes cafeteros desde el Congreso pidieron trabajar en conjunto y no buscar modelos de división de la caficultura. No vemos de buena manera que se quiera dividir la federación y crear comités alternos cuando se pueden subsanar las diferencias. Se pide mantener la interlocución entre gobierno y Federación de Cafeteros. La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, reveló una difícil situación financiera de la cooperativa cafetera más grande del país y anunció un plan de salvamento. La superintendente de Economía Solidaria describe así la situación de cooperativas cafeteras antioqueñas endeudadas con la federación.
tienen asfixiados a los pequeños caficultores. Son deudas que además, y lo debo decir con mucha firmeza, se firmaron en el marco de intervenciones mal llevadas. Intervenciones que en el 2019 hizo la Superintendencia de la Economía Solidaria, pone un agente especial en Cooperandes y el agente especial firma contratos a futuro con la Federación. La funcionaria adelanta un plan de rescate de Cooperandes, la más grande cooperativa cafetera de Antioquia, con deudas por más de 90.000 millones de pesos, por lo que le hizo el siguiente llamado a la Fedecafé. Para generar los cambios que sean necesarios para afrontar el fortalecimiento del sector cafetero, como bien lo ha dicho la ministra de Agricultura, que es un propósito y es una apuesta de este gobierno. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros del Petróleo, Óscar Ferné Rincón, consideró necesario reabrir el debate sobre la viabilidad de la tecnología fracking para la exploración de hidrocarburos. De esta manera, la industria petrolera hizo un llamado al gobierno para reabrir la discusión sobre la viabilidad de la tecnología fracking para la exploración de hidrocarburos en el país. Las cifras del sector se han estancado y se necesita de las herramientas para encontrar más petróleo y sobre todo gas, clave para la transición energética. Si nosotros no tenemos las fuentes de gas suficiente propias para garantizar la soberanía y la seguridad energética, pues seguramente también estamos poniendo en riesgo el tema de transición. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de fracking y gas convocado por la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Y productores de arroz de los Llanos Orientales le pidieron al gobierno convocar con urgencia al Consejo Nacional Arrocero para discutir medidas de apoyo al sector ante la caída de los precios. Los precios del arroz en los Llanos Orientales han caído en pocos días de 225.000 pesos a 210.000 pesos la carga de 125 kilos. ¿Qué le piden los arroceros al gobierno? Nosotros le pedimos al gobierno que, primero que todo, que nos reunamos, ¿sí? Que hagamos una reunión del Consejo Nacional del Arroz. En el Consejo Nacional del Arroz están todos los actores de la cadena. A través de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Fedearroz pide medidas de protección, advirtiendo los estragos del fenómeno del Niño. Lo que ha causado un retraso en las siembras, especialmente en los distritos de riego, porque con la sequía y las altas temperaturas, los caudales de los ríos se disminuyeron considerablemente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se entregarán 10.000 subsidios de vivienda a través de un nuevo programa que busca reactivar la economía de la ciudad. Durante la asamblea anual de afiliados de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, el alcalde de la capital anunció el ambicioso proyecto de subsidios para vivienda que tendrá su administración. Hay muchas familias, una de cada 4 tuvo que desistir el año pasado. Entonces creemos que este programa podrá tener un impacto rápido en ese esfuerzo de reactivación de la vivienda. En su cuatrienio espera otorgar al menos 10.000 subsidios. La apuesta principal nuestra en términos de vivienda es triplicar los recursos para el sector vivienda comparado con el gobierno anterior. Los subsidios equivalen a 12 salarios mínimos mensuales vigentes y el distrito invertirá en total 172.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,49% a 1.349 puntos. La acción de la sociedad de portafolio SA fue la que más subió, con una valorización de 7,48% a 7.900 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 1,98% a 64.420 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,95% a 31.120 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.964 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.228 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 28 centavos. El azúcar se transó en 19,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 79 centavos.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $89.22. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.305 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.